Soluciones. Las soluciones están presentes en nuestro día a día. Se encuentran cuando compramos un refresco, cuando compramos un jugo, cuando compramos productos de limpieza. Para poder comenzar con las soluciones, es necesario comprender diversos conceptos. Comencemos con el átomo. Recordemos que el átomo está compuesto por tres partículas principales: el electrón, el neutrón y el protón, siendo el neutrón y el protón los que se encuentran en el núcleo y los que proporcionan una mayor masa atómica al átomo. Y el electrón se encuentra girando alrededor del átomo, proporcionando una masa mucho menor que no es significativa. Por lo tanto, el protón y el neutrón proporcionarán esa masa atómica. Esto lo podemos observar en la tabla periódica. En la tabla periódica tiene diversos elementos que nos ayudarán precisamente al estudio de las masas atómicas. En la tabla periódica podemos observar el número atómico, que nos indica la cantidad de protones. También la masa atómica, que es un promedio de los isótopos, que básicamente nos dice que es la suma de neutrones más protones. ¿A qué se refiere isótopos? Los isótopos son elementos con la misma cantidad de protones, pero varía la cantidad de neutrones, y de ahí que se hace un promedio de todos estos isótopos para obtener la masa atómica. También en la tabla periódica podemos encontrar el símbolo del elemento y el nombre del elemento. Adicionalmente, es necesario comprender conceptos tales como la masa atómica. La masa atómica es el peso real de un elemento y se expresa en unidades de masa atómica, UMAS. Este peso o esta masa atómica se encuentra en la tabla periódica. Otro concepto es la masa molecular, que es la suma de los pesos atómicos de los elementos que forman una molécula. Por ejemplo, el agua estará constituido por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. La suma de los pesos atómicos nos dará la masa molecular. Otro concepto que debemos comprender para la comprensión de las soluciones es el mol, que nos indica la cantidad de sustancia de cierto compuesto. Avogadro, mediante el estudio de los gases, determinó el número de partículas o moléculas contenidas en un mol de sustancia, al cual se denominó número de Avogadro. Este es 6.022 por 10 a la 23 partículas o moléculas o iones que están contenidas por cada mol de sustancia. Ahora sí, pasemos a lo que son las soluciones. Una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias, que está compuesta principalmente por un solvente, que es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad y la que va a disolver al soluto. Por otro lado, el soluto es una sustancia que se disuelve y se encuentra en una menor concentración. Por ejemplo, si tenemos una solución de agua con azúcar, el solvente será el agua y el soluto se disolverá en el agua y será disuelto. Otro ejemplo que tenemos es el agua de mar, que el solvente será el agua y sabemos que está compuesta por diversas sales, en este caso serán los solutos. Otro concepto que debemos considerar es la solubilidad. La solubilidad es la capacidad de un soluto en disolverse en un solvente. Podemos tener diversos grados de solubilidad y dependiendo de la cantidad de soluto que tengamos en nuestra solución es como se va a llamar. Si tenemos poca cantidad de soluto, se llamará diluido, es decir, que aún podemos agregar una mayor cantidad de soluto. Y finalmente tendremos que es concentrado cuando tenemos una gran cantidad de soluto en el solvente. Para ello, se clasifican las soluciones dependiendo la cantidad de soluto que se haya disuelto. En este caso, una solución insaturada es la que contiene muy poco soluto y aún tiene capacidad de disolver una gran cantidad de soluto en el disolvente. Una solución concentrada es aquel que ya está a punto de llegar a su máxima cantidad de solubilidad. Por lo tanto, tiene una gran cantidad de soluto.
Otro tipo de solución es la solución saturada. Este ya ha alcanzado su máxima capacidad de solubilidad y por lo tanto ya no puede aceptar una mayor cantidad de soluto. Finalmente tenemos la solución sobresaturada, la cual ya alcanzó su máxima capacidad de solubilidad y por lo tanto el soluto que se agregó adicionalmente se va a dirigir al fondo de nuestro recipiente sin lograr disolverse. Básicamente estos son los 4 tipos de soluciones dependiendo de la cantidad de soluto. Existen diversos factores que pueden afectar la solubilidad, por ejemplo la temperatura. A mayor temperatura tenemos una mayor solubilidad. Un ejemplo de esto es el agregar azúcar en una taza de té. En este caso el té está caliente y favorece que el azúcar se disuelva con mayor facilidad a comparación de un agua que está fría y queremos agregar azúcar. También el tamaño de partícula favorece la solubilidad. En este caso, a menor tamaño de partícula tenemos una mayor solubilidad. Esto se debe a que el líquido o el solvente tiene un mayor punto de contacto a la partícula. El grado de agitación también nos va a favorecer la solubilidad. En este caso podemos observar que cuando preparamos un café, favorecemos la agitación precisamente para que se realice el proceso de disolución. Esto también está ligado a los puntos de contacto que se da entre el solvente y la partícula, y también para evitar la generación de microambientes en donde alrededor de la partícula se van a generar ambientes de alta saturación de soluto. En este caso, al realizar la agitación, se va a favorecer quitar esos microambientes para que se pueda favorecer la solubilidad. Otro factor que favorece la solubilidad es la presión. A mayor presión tenemos una mayor solubilidad. Esto lo podemos observar en un refresco. Si observamos en un refresco, cuando está cerrado, tiene una alta presión dentro. Por lo tanto, los gases que se encuentran disueltos en esa solución están correctamente disueltos. Sin embargo, cuando abrimos el refresco, la presión disminuye y por lo tanto la solubilidad también disminuye, observando ese burbujeo que precisamente es la separación del solvente del soluto, que es el gas, dado que disminuyó la solubilidad. Para poder presentar o expresar las concentraciones de las soluciones, se utilizan diversas medidas. Entre ellas es el porcentaje masa del soluto entre la masa total de nuestra disolución. Otro de ellos es el porcentaje de volumen del soluto entre el volumen total de nuestra solución. Otra forma de expresarlo es el porcentaje de masa de nuestro soluto entre el volumen total de nuestra solución. Y finalmente tenemos que las partículas por millón, la cual nos va a indicar qué cantidad de partículas de soluto hay en 1.000.000 de partículas de nuestra solución. Otra forma de expresar las concentraciones de las soluciones, y están más dirigidas a saber la cantidad de sustancia en mol, es la molaridad. Nos indica la cantidad de sustancia en mol disuelto en 1 litro de solución. Se expresa con la letra mayúscula M. Otra de las formas que podemos encontrar de expresar las concentraciones es la molaridad, que es la cantidad de sustancia disuelta en mol en 1 kilogramo de solución. Esto se expresa con la letra minúscula M. Ahora ya sabemos un poco más sobre soluciones. Gracias.